bendiga. Continuando con el estudio del libro de los Hechos de la iglesia primitiva, vemos ahora el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Y dice en Hechos 13:4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, salieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salaminia anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartarle de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastocar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra de ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor Jesús. Vemos aquí que hay ciertos personajes que están actuando en este momento, personas como el procónsul, que necesitan sentir, escuchar la palabra de Dios, pero no hay nadie que los pueda explicar. Y vemos así a mucha gente que en nuestro mundo, en nuestro medio, necesariamente necesita saber la palabra de Dios, pero no hay quien le explique. Y de eso realmente casi todos tenemos la culpa. Muchas veces nosotros nos amparamos en muchas circunstancias que decimos: bueno, la verdad yo no tengo tiempo, o a lo mejor me da vergüenza, o también decimos: no me corresponde esto a mí porque yo soy solamente un miembro de la iglesia. Y ese es un trabajo del pastor, de los diáconos o de las personas que saben un poco más. Yo no sé mucho. Esa no es una excusa. Todos debemos de tener un poco de conocimiento, o mucho o poco conocimiento de la palabra de Dios, que debemos aprovecharla. ¿Para qué? Para difundir a los demás, a los que no saben nada. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, como en el caso de algunas personas que querían saber el Evangelio y no estaban convencidas de eso, ni había alguien quien les diga. El ejemplo de Felipe y el etíope. Felipe recibió la orden del Espíritu Santo: baja por la carretera que conduce a Gaza, de Jerusalén, y ahí encontrarás a una persona que necesita que le enseñen el Evangelio, un etíope, funcionario de Candace, un personaje. Entonces él estaba leyendo la palabra de Dios y no comprendía. Se acercó al carruaje y le instruyó de la palabra de Dios. Toda persona que es instruida de la palabra de Dios, su forma de ser cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la palabra transforma a las personas. Y eso debemos nosotros estar conscientes, que no solamente es un libro, son palabras que tienen poder para transformar a las personas. Eso está pasando en este momento con el procónsul Saulo Sergio. Él estaba escuchando la palabra de Dios y en él estaba sufriendo una transformación, porque alguien le aclaraba esta situación. Muchas veces nosotros sentimos o creemos que nosotros somos dignos de ver la palabra de Dios, y es un argumento que está en nuestra contra, decir: bueno, a lo mejor no estoy preparado, yo tengo muchos problemas, ha habido mucho pecado y tanta cosa. Y hay también doctrinas falsas que están en contra del conocimiento de la palabra de Dios, como a lo mejor vienen por ahí, le confunden los testigos de Jehová. Los legalistas dicen: no, primero tiene que cumplir la ley. O vienen las religiones orientales, ¿no? La reencarnación y tanta cosa que confunden la palabra de Dios. No debe ser así. Y aún más ahora en nuestros tiempos, y en todos los tiempos ha habido la magia, como mago, Elimas, que se llamaba Barjesús, que traducido quiere decir hijo de Jesús. Era un engañador, le tenía engañado al procónsul. Pero la palabra de Dios nos despega, nos libera de todo pecado. La magia
ahora en día está en auge. Por ejemplo, nosotros vemos tantas veces que dicen, bueno, yo voy a hacer la limpia a alguien. ¿La limpia qué es? Es solamente recurrir a situaciones necias que no tienen fundamento, que le van a pasar el huevo y tantas cosas. Eso es muy falso. El vudú, ahora la brujería, ¿no? El shamanismo, la hechicería, los mediums, son huestes espirituales de maldad que en estos momentos están actuando. Nosotros no podemos dejar eso de lado. El mal existe también en las personas que utilizan al mismo demonio para hacer y destruir y confundir y apartar de la palabra de Dios a la gente. Y esto no debe ser así. Nosotros debemos estar preparados para saber que el mal existe y puede ser destruido en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el mal y el mismo demonio saben de Cristo Jesús, tiemblan. Y nosotros debemos estar preparados para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. En primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque deben ser transmitidas espiritualmente. Ninguna persona puede entender la palabra de Dios. Mucha gente dice, bueno, yo tengo una Biblia en mi hogar, pero no comprendo. Y ese es el problema, porque el hombre natural, que es la persona sin Dios, quiere interpretar y descubrir y analizar la palabra de Dios y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque necesita a alguien al comienzo, por lo menos, que le ayude a interpretar la palabra de Dios. Y así como la magia es la que los aparta muchas veces de la palabra de Dios. Y también, si yo leo ahora en la palabra de Dios, me voy, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, me voy a Primera de Crónicas 10:13 y vemos al primer rey de Israel. Se trata de Saúl. Él murió por causa de esto, por no hacer caso de la palabra de Dios y por ocupar un medium, ¿no? Y voy a leer esta parte de la palabra de Dios y dice en Primera de Crónicas, 10, el número 13. Dice, así murió Saúl por su rebelión que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Él consultó a una adivina, ¿por qué? Porque Dios, él se había apartado de la palabra de Dios y Dios se apartó de él. Y él no sabía qué hacer, porque cuando iba a la guerra no sabía si iba a ganar o a perder. Y necesitaba que el profeta le dijera que le iba a ir bien o le iba a ir mal. Y el profeta también se apartó de él. Entonces él fue y consultó con una medium y eso fue lo que acabó con su vida. Y la palabra de Dios es muy precisa. Si yo veo y voy a Levítico 20, el número 6, dice la palabra de Dios, y la persona que atendiese a encantadores, adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de la tierra. Y otra parte de la palabra de Dios, y quiero que lean conmigo Deuteronomio 18, del 10 al 13, Deuteronomio 18 del 10, y dice la palabra de Dios, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien predique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esta abominación Jehová, tu Dios, echa de las naciones delante de ti, sé perfecto como Él es. La palabra de Dios nos dice y nos exhorta a nosotros que nosotros seamos santos como el Señor. El procónsul Sergio Paulo escuchó la palabra de Dios y fue un hombre transformado por Dios. Este mago fue destruido por Dios. Necesitamos concentrarnos en la palabra de Dios y saber que nosotros somos el instrumento que Dios tiene que utilizar para que la palabra de Dios sea regada en todas partes. Si nosotros no lo hacemos, no va a haber ángeles que lo hagan, porque Dios nos encomendó a nosotros la palabra de Dios. No es excusa que nosotros no estemos preparados, porque en cualquier momento nosotros debemos comenzar a predicar la palabra de Dios y a pisar a cualquiera, porque esa es nuestra misión aquí en esta tierra. Exhortar
a las personas que apartan de Dios, y animar a las personas para que sigan adelante estudiando la palabra de Dios. Que Dios les guarde. Eres tú mi escudo.